Bienvenidos a este nuevo acto del Aula Cultural Civitas Dei, que hoy tiene como protagonistas a nuestros queridos santos mártires Justo y Pastor. Un saludo a todos los presentes y también a aquellos que nos van a ver en diferido a través del vídeo que recogerá el contenido de este acto. Saludo especialmente a los miembros de la Asociación de los Santos Niños Justo y Pastor. Hace un año aproximadamente comenzábamos una colaboración con el Grupo Griso, el Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Como fruto de esta colaboración, presentamos el auto de las Santas Formas de Pérez de Montalbán, con algunos otros textos relacionados con este milagro también complutense de las Santas Formas incorruptas. Un año después tenemos la alegría de presentar el segundo fruto de esta colaboración, que es un volumen que recoge dos autos sacramentales y algunos textos más relacionados con los santos niños Justo y Pastor. Antes de ver los vídeos de los dos profesores que han participado de manera especial en la elaboración de esta edición crítica, que nos los han enviado desde Pamplona, quisiera recordar que el auto de Francisco de las Cuevas, que es el principal de los dos autos sacramentales que hoy vamos a presentar, fue ya representado en este salón hace aproximadamente un año, como un regalo precisamente a nuestro obispo, a don Juan Antonio. El 12 de mayo de 2019 tuvimos ocasión de asistir a la representación del auto de una manera muy hermosa, con voluntarios de nuestra diócesis. Paso simplemente algunas de las imágenes para recordar aquel momento tan bello que vivimos juntos. Bueno, pues vamos a ver los vídeos que nos han enviado dos profesores del Grupo Griso, que bajo la dirección del profesor Ignacio Arellano han hecho la edición crítica de estos autos sacramentales. Escucharemos en primer lugar a Carlos Mata Indurain, tendrá dos breves intervenciones, y en segundo lugar a Enrique Duarte para la parte más literaria, la parte más técnica del texto. Un cordial saludo a todos. No podemos estar ahí presentes haciendo la presentación de este libro dedicado a los santos niños Justo y Pastor, pero vamos a tratar de ofrecer algunas notas por estos medios que la técnica permite. Para nosotros es un placer habernos encargado de la realización de este libro. Es la segunda iniciativa que emprendemos por encargo de la diócesis de Alcalá. El año pasado realizamos y pudimos presentar un libro dedicado a las Santas Formas de Alcalá, el auto sacramental de Pérez de Montalbán, y este año pues, el libro que hemos realizado es este otro, con dos obras teatrales dedicadas a los santos niños Justo y Pastor. Queremos agradecer al Obispado de Alcalá y en concreto a su vicario episcopal para la evangelización y la cultura, don Juan Miguel Prim, bueno, pues que nos hayan encargado este trabajo que hemos tratado de realizar pues con el máximo rigor posible. A comienzos del siglo IV, en la antigua ciudad hispano-romana de Complutum, alcanzaron la palma del martirio los jóvenes Justo y Pastor, que pronto pasarían a ser conocidos como los santos niños. El prefecto Publio Daciano fue el encargado de ejecutar en tierras de Hispania el edicto de Diocleciano, que proclamaba la persecución contra los cristianos. Enterados de su contenido, Justo y Pastor, que tenían 7 y 9 años respectivamente, arrojaron al suelo las cartillas con las que estudiaban en la escuela y corrieron presurosos a presentarse en casa del prefecto. Ante la constancia de los muchachos en defender pública y gozosamente su fe, Daciano ordena que sean degollados en las afueras de la ciudad, en un paraje conocido como el Campo Laudable, casi en secreto. Unos 100 años después, su sepulcro sería descubierto por Asturio, obispo de Toledo.
El culto a los santos mártires de Alcalá se iría propagando poco a poco por diversos lugares. Hacia el año 732, San Urbicio o San Úrbez visita la tumba de Justo y Pastor. Sucede que los musulmanes se han apoderado de la mayor parte de la península ibérica y por miedo a que las reliquias se pierdan o sean ultrajadas, se decide su traslado a territorios más al norte. La mayor parte pasará a conservarse en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, pero algunos restos de los cuerpos viajarían hasta Narbona, quedando guardados en su catedral. Los complutenses tendrían que esperar varios siglos, exactamente hasta el año 1568, para volver a ver en su suelo las reliquias de los santos niños. Merced a la intervención del rey Felipe II, se obtuvo un breve del Papa Pío V que ordenaba a los oscenses la devolución, siquiera parcial, de los preciosos restos de San Justo y San Pastor. Alcalá celebró por todo lo alto la reversión de las reliquias, dando lugar así a una fiesta que se mantiene con gran vigencia hasta nuestros días. Conocemos con detalle esas celebraciones de 1568 gracias al relato de Ambrosio de Morales, cronista real y catedrático de retórica de la Universidad de Alcalá, la cual se publicaría ese mismo año con el siguiente título, con este título tan largo: La vida, el martirio, la invención, las grandezas y las translaciones de los gloriosos niños mártires San Justo y Pastor, y el solemne triunfo con que fueron recibidas sus santas reliquias en Alcalá de Henares en su postrera traslación. Esto se publicó en Alcalá por Andrés de Angulo en 1568. Las fiestas complutenses incluyeron la puesta en escena de dos piezas teatrales: la representación de los mártires Justo y Pastor, escrita por Francisco de las Cuevas, y un auto del martirio de San Justo y Pastor del maestro Alonso de Torres, que quizás sea, aunque no es posible afirmarlo con total seguridad, la segunda de las piezas que aquí editamos, que se nos ha conservado en manuscrito en el Códice de Autos Viejos. Bien, lo que hemos hecho nosotros en esta ocasión ha sido editar estas dos piezas del teatro del siglo XVI, dedicadas las dos a contar la historia, el martirio de los santos niños Justo y Pastor. Eran dos textos no fáciles de leer, no fáciles de conseguir. Ahora disponemos de este texto anotado por nosotros. Son textos difíciles porque han pasado muchos siglos, la lengua del siglo XVI no es la misma que la nuestra, hay muchos detalles que comentar, y un poco el trabajo que hemos hecho ha sido ese, ¿no? El profesor Arellano, director del Griso, se ha encargado de transcribir los textos, fijar los textos pues, de la forma más correcta y anotar convenientemente todos aquellos pasajes que requerían una explicación. Mi compañero José Enrique Duarte, que les hablará un ratito después, pues se ha encargado de hacer el estudio dramático, literario, es decir, estudiar cómo son los personajes, cómo son los argumentos, qué temas funcionan en estas dos piezas teatrales. Y en mi caso, mi trabajo ha consistido fundamentalmente en aportar dentro de ese estudio preliminar la parte que recorre la historia de los santos niños, su martirio, ofrecer unas notas históricas sobre esto y sobre cómo fue la devoción, el culto posterior que se generó. También, en mi caso, me he encargado de añadir una serie de apéndices al final del libro, donde he transcrito pues, una serie de poemas, de documentos históricos, algún gozo, todo relacionado con la historia de los santos niños. Bueno, este es el trabajo que hemos llevado a cabo. Estamos muy satisfechos con el resultado final, igual que quedamos satisfechos con el primero de los libros, el dedicado al auto sacramental de las santas formas de Alcalá. Y yo creo que por eso pues, también hemos acogido con mucho esfuerzo, con mucho interés, este nuevo encargo de la diócesis complutense, a la que queremos agradecer que haya depositado su confianza en nosotros y en particular al vicario, a don Juan Miguel, pues porque ha sido nuestro interlocutor en todo momento y hemos estado muy en contacto, ¿no? En los minutos que siguen, en otros cortes de este
estos vídeos pues les iremos contando algunas cosas más, pero para comenzar pues sirva este saludo. Nos hubiese encantado poder estar presentes. El año pasado pudimos hacer presencialmente la presentación del libro. Este año, por razones evidentes de la pandemia, no ha podido ser así. Pero en cualquier caso, les mandamos un saludo muy cordial desde Pamplona, desde la Universidad de Navarra. Bueno, voy a resumir ahora algunas notas históricas con relación al martirio de los santos niños Justo y Pastor, y hablaré también un poco del culto y la devoción que se tiene a ellos pues, con posterioridad a su martirio, ¿no? Ya he dado algunos apuntes en las primeras palabras a modo de presentación, y lo que voy a hacer ahora es extractar algunos datos esenciales para no extenderme demasiado, para no aburrirles demasiado, del estudio preliminar que figura en el libro, ¿no? Quien quiera conocer todos los detalles, toda la bibliografía, las citas exactas, pues tiene ahí el libro a su disposición. Decíamos antes que Justo y Pastor recibieron el martirio en tiempos del emperador Diocleciano. Probablemente fue en agosto del año 305. Decimos probablemente porque no tenemos seguridad, ¿no? En estos tiempos tan antiguos, a veces las fechas bailan un poco según las fuentes, según los distintos documentos. Para algunos historiadores sería el 306, el 304, pero bueno, la fecha más probable es esta que comentamos, de agosto del 305. Muy pocos son los datos que tenemos de estos niños. Vivían en la antigua Compluto, pertenecían a una familia cristiana. Se supone que Justo tenía unos 7 años y Pastor 9 al morir. Y la historia de su martirio, de su pasión, se nos ha transmitido por muchos testimonios. El martirologio romano, los escritos de diversos autores antiguos, sagrados o profanos, están también en las crónicas medievales castellanas, en los Flores Sanctorum del Renacimiento. Por ejemplo, el Pasionario hispánico recoge con mucho detalle toda la historia de su pasión, ¿no? Es una cita muy amplia que ahora no puedo detenerme a leer, pero sí que quiero entresacar aquellos datos, aquellos elementos de la historia de su pasión, de su martirio, en los que coinciden distintos testimonios o son más o menos comunes a todos los relatos, ¿no? Uno de esos elementos comunes es que al enterarse de la noticia de que había llegado el edicto del emperador Diocleciano contra los cristianos, los niños Justo y Pastor estaban en la escuela y lo que hacen, muy valientes, muy decididos, es arrojar al suelo las cartillas con las que estaban estudiando y salir corriendo a presentarse en casa del prefecto Daciano. Daciano es el prefecto que se encarga de cumplir el decreto del emperador Diocleciano en Hispania, ¿no? Todos los testimonios insisten en este detalle de están en la escuela, arrojan sus instrumentos de estudio y corren a presentarse voluntarios o a presentarse delante del prefecto Daciano. Esteban Azaña, en tiempos más recientes, en 1882, en su crónica, ¿verdad?, también de la ciudad de Alcalá de Henares, quiere descubrir un significado simbólico de este hecho de arrojar las cartillas, ¿no? Pues esas cartillas arrojadas al suelo serían una semilla que daría frutos siglos después en el florecimiento de las letras y los saberes en Alcalá, merced a la universidad impulsada por el cardenal Cisneros. Bien, el prefecto Daciano, que ya venía de ejecutar a muchos cristianos relevantes en tierras de Cataluña, pues evidentemente no puede dejar de sorprenderse del valor y del arrojo de estos niños, ¿no? Todos los relatos insisten de nuevo en este detalle, ¿no? En la firmeza de estos niños de tan corta edad, tan jovencitos, en proclamar y defender su fe de cristianos, en claro contraste con las acciones de los demás, que siempre van a obrar como en secreto, como tratando de que no se sepa la firmeza de estos niños, ¿no? Delante del prefecto, Justo y Pastor insisten en dar testimonio de su fe religiosa,
lo que suponía un gran desacato al edicto imperial. Ante su insistencia y atendiendo a su edad, Daciano ordena que se les azote. Cree que este será castigo suficiente para que los niños renuncien a su fe y se echen para atrás, ¿no? Para doblegar su fortaleza. Y así se hace. Ambos niños son azotados con unas varas, quedando sus cuerpos totalmente ensangrentados. Pero ellos no se echan para atrás, ellos se reafirman en su creencia en Cristo. Los relatos del martirio siguen insistiendo con mucho detalle en el temor que se instala en el mandatario romano al tratar de enfrentarse a la determinación de los jóvenes complutenses, ¿no? Es cierto, ¿no? Todo un representante del emperador romano que de alguna manera se va a ver vencido por estos jovencitos que no quieren renunciar a su fe, ¿no? Y otro detalle común en los relatos, muy emotivo, ¿no? Son las palabras con que los dos niños, Justo y Pastor, tratan de animarse el uno al otro, ¿no? Es otro elemento también muy interesante y que lo encontramos repetidos en los distintos testimonios. Bueno, finalmente, como Daciano se da cuenta de que no hay forma de que los niños no van a renunciar a su fe cristiana, ordena que sean degollados en las afueras de la ciudad, en un campo situado extramuros, que al parecer se llamaba ya, pero a partir de este momento con mucha más razón, el campo loable o el campo laudable. Se supone que los verdugos cortaron primero la cabeza a Justo, el hermano menor, y luego a Pastor. Y se ha conservado a través de los siglos, ustedes lo saben mejor que nosotros, la piedra sobre la que, según la tradición, se ejecutó el cruel martirio. Los anales complutenses nos refieren una serie de acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron en el momento de la muerte de los dos hermanos, ¿no? Por ejemplo, se produjo la bajada de Cristo a la tierra con un nutrido acompañamiento de ángeles para recibir y llevar al cielo las almas de los dos mártires que tan valientemente habían muerto proclamando su fe. Ambrosio de Morales, en la crónica de 1568, tan importante y que tanta utilidad tiene, pues nos recuerda también este detalle de por qué siempre hablamos de San Justo y San Pastor, decimos los nombres en este orden, pese a que Justo era más pequeño que su hermano Pastor, ¿no? Dice Ambrosio de Morales: San Pastor era mayor que San Justo, porque habiéndose mucho conservado la distinción en los santos corpecitos, se ve notablemente ser algo mayores los membrecitos de San Pastor. Y hay dos razones por qué comúnmente se nombra primero San Justo siendo menor. Dicen que San Justo padeció y fue degollado primero. Dicen también, y esto tiene más fuerza de probabilidad, que como San Justo comenzó primero a hablar y a amonestar, a aconsejar, ¿no?, a su hermano cuando los llevaban al martirio, así se quedó en el uso nombrarlo primero. Es decir, por ser el más joven y por ser también el más animoso, valga decirlo de esta manera, es el que se nombra primero en esta doble denominación, ¿no?, de San Justo y San Pastor. La bajada de Cristo a la tierra para recibir en el cielo a Justo y Pastor no sería el único milagro ocurrido en el momento de su ejecución. Según la tradición, siempre según la tradición, ¿verdad?, las huellas de sus rodillas o de sus cabezas o de sus manos, ¿no?, según las versiones, quedaron impresas en la piedra del martirio. Los anales complutenses, voy saltando también datos que me parecen menos significativos, los anales complutenses insisten en la reacción de Daciano, quien, avergonzado tras haber sido vencido por la constancia de estos niños cristianos, escapa precipitadamente de la antigua Compluto. Y evidentemente, al marcharse el prefecto romano, los cristianos pudieron enterrar los cuerpos de los santos niños con la piedra donde sufrieron el martirio. Y lo hicieron, al parecer, exactamente en el mismo sitio donde habían perecido. Sobre ese enterramiento se levantaría posteriormente una cella martyrum, una capilla de los mártires, dando lugar a un primitivo culto a los santos niños. El lugar se correspondería con el que ocupa en la actualidad la cripta de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, en la que se halla la urna del siglo XVII que guarda sus reliquias. Bien,
Sería más adelante, ¿no?, con el transcurso de los siglos, cuando llegasen tiempos más propicios para estos territorios, para el cristianismo en estos territorios, cuando podría empezar a desarrollarse el culto a los santos mártires, ¿no? De hecho, esta devoción a los santos niños hizo que se fuera despoblando progresivamente la antigua ciudad romana de Complutum y que en torno a su tumba surgiera un nuevo núcleo poblacional, una neocompluto, por así decir, que tendría a los santos niños Justo y Pastor como sus patronos. Bien, como siempre, es el libro de Ambrosio Morales, La Crónica, publicada en 1568 con motivo de la reversión de las reliquias a Alcalá, la que nos ofrece mayores datos y mayor información sobre todos estos episodios, sobre todos estos elementos de la tradición que yo aquí vengo comentando de una forma pues, muy sucinta para no extenderme demasiado. Si avanzamos un poco en el tiempo, si nos vamos unos 100 años después del martirio, tenemos que en torno al año 403, 401, tampoco lo podemos precisar con exactitud, tiene lugar lo que llamamos la invención, el encuentro, el hallazgo, el descubrimiento del sepulcro de los santos niños, ¿no? Esto lo hizo Asturio Anulino, noveno obispo de Toledo. Es de suponer que el hallazgo del sepulcro, unos 100 años después del martirio, reactivaría, daría más vigor al culto que ya se estaba celebrando en torno a los santos niños. Pero si avanzamos todavía más, nos vamos al siglo VIII, recuerden, en el 711 se produce la invasión musulmana de la península ibérica, el temor a que las reliquias santas fueran robadas o ultrajadas, profanadas, hace que se decida, no sabemos muy bien tampoco por parte de quién, que los restos sean llevados a territorios más al norte para su mejor preservación. La acción se atribuye a San Urbicio. No sabemos si con el total asentimiento de los habitantes de Compluto o no, pero se atribuye a San Urbicio. Los restos de San Justo y San Pastor terminarían recalando en Huesca, concretamente en la iglesia de San Pedro el Viejo, aunque una parte de las reliquias pasaría a Narbona, en Francia, quedando en su iglesia catedral construida en honor de los santos niños. Bueno, y son muchísimos los testimonios, no me voy a extender, que nos hablan de la estima, de la gran referencia con que fueron tenidos en toda España y también en el sur de Francia estos santos niños Justo y Pastor, ¿no? Encontramos numerosas poblaciones que los tienen por patronos, evidentemente Alcalá es la más importante, pero no solo. Encontramos muchas capillas o iglesias dedicadas a su honor y encontramos también localidades donde la fiesta de los santos niños Justo y Pastor tiene su importancia. Pero avanzo ya hasta el año 1568, que como ya hemos venido diciendo es un año clave en la historia que nos ocupa, ¿no? En 1568 tiene lugar la reversión, la vuelta de las reliquias a Alcalá. Ese añorado regreso de las reliquias tuvo lugar en este año precisamente gracias a la intervención, como decía antes, del rey Felipe II. Se consiguió que llegara un breve del Papa Pío V que disponía la entrega de los restos por parte de los oscenses. Bueno, evidentemente a los de Huesca no les debió de hacer mucha ilusión, pero tuvieron que cumplir con esa disposición y con todo el beato, con todo el respeto debido, conocemos el itinerario que siguieron los restos hasta llegar a Alcalá en 1568. Una vez más, lo tengo que repetir, la crónica de Morales es la mejor fuente de información porque está escrita para la ocasión, está escrita al calor de los hechos y nos ha conservado con mucho detalle la descripción de todas las fiestas que se hicieron con motivo de la vuelta de las reliquias a Alcalá. En ese contexto de la vuelta de las reliquias a Alcalá es donde tienen lugar las dos representaciones teatrales basadas, cuyo argumento se basa en la historia de los santos niños, ¿no? La representación de los mártires Justo y Pastor de Francisco de las Cuevas y una segunda
pieza redactada por el maestro Alonso de Torres que probablemente es, no lo podemos decir con seguridad al 100%, pero probablemente es la pieza que se nos ha conservado en el Códice de Autos Viejos y es la segunda de las piezas que editamos en nuestro libro. En definitiva, lo que nosotros hemos hecho ha sido editar dos textos dramáticos del siglo XVI, evidentemente relacionados con la vuelta de las reliquias a Alcalá en 1568. Tenemos que decir que los santos niños Justo y Pastor siguen apareciendo en el teatro español del siglo de oro. Hay alguna comedia, como una titulada Los dos mejores hermanos, que es ya del siglo XVII, donde se sigue representando esta misma historia, ¿no? Desde este ámbito del teatro. Bueno, ahí tenemos quizá tarea para el futuro, para otro texto para recuperar, ¿no? Yo creo que, no lo había comentado hasta ahora, la importancia de haber rescatado estos dos documentos teatrales es que son textos que no son fáciles de leer, no son fáciles de encontrar. Tenemos que irnos a alguna edición antigua, tenemos que irnos a los textos de siglos atrás para poder leer estas piezas. Ahora ya no, ahora ya las hemos transcrito, las hemos anotado convenientemente y el lector interesado las tiene al alcance de su mano. No son los únicos testimonios literarios, ¿no? La devoción a los santos niños Justo y Pastor pues se manifestó también en sermones, se manifestó también en forma de poemas. Si venimos a fechas más recientes, pues también se presentan en forma de calendarios, de grabados, ¿no? La iconografía en torno a los santos niños es verdaderamente impresionante y también merecería un estudio detallado, pero bueno, yo quiero terminar ahora aquí mi recorrido insistiendo un poco en esta idea, ¿no? Hemos repasado un poco cómo fue el martirio de los santos niños, cuáles fueron las vicisitudes vividas por las reliquias, su añorada vuelta a Alcalá de Henares en 1568 y en torno a esas majestuosas fiestas hechas ese año con motivo de la vuelta de las reliquias, la representación de estas dos piezas teatrales, que es precisamente lo que hemos querido recuperar, evidentemente cumpliendo la tarea encargada por la diócesis de Alcalá. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Duarte, uno de los investigadores del Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, del Griso, y me he encargado en este caso del estudio literario de las ediciones que hemos hecho de las obras de teatro sobre los santos niños Justo y Pastor. Para mí ha sido un placer, ha sido una oportunidad realmente muy interesante poder trabajar en este trabajo y poder haber hecho esta edición. Bueno, a continuación les voy a dar una serie de claves que he realizado en un pequeño vídeo. Quiero mandar también un saludo a todos los amigos de la diócesis de Alcalá, en especial a su obispo y al vicario, esperando que estén bien y que pronto podamos vernos y que se acabe cuanto antes esta pandemia que estamos sufriendo. Un abrazo a todos y un cordial saludo. Gracias. Vamos a intentar ahora dar algunas claves para poder entender qué podemos encontrar en estas dos obras que hemos editado desde el Grupo Griso de la Universidad de Navarra. Por un lado, la representación de Francisco Las Cuevas y el anónimo Auto del Martirio dentro de una presentación de lo que son los santos niños Justo y Pastor en el teatro del siglo XVI. Yo me he encargado del estudio literario y les voy a presentar un poco algunas características, algunos elementos que me han llamado la atención. Procedo, por tanto, al estudio dramático de las dos piezas. En primer lugar, lo que a mí me ha interesado es ver el martirio como tema teatral, ¿no? Cómo es, qué elementos tenía el martirio, porque hay obras en el siglo de oro, en el teatro del siglo XVI y del siglo XVII, que se caracterizan precisamente por el tema del martirio. El martirio como obras teatrales, ¿no? Como obras teatrales. Y me ha llamado la atención que hay una evolución desde la Edad Media hasta su transformación en la comedia geográfica del siglo XVII.
Existe también una enorme rentabilidad del martirio de los niños, de los santos niños. Los santos niños no solamente aparecen en estas dos representaciones, en el auto anónimo y en la representación de Francisco de las Cuevas, sino que también existen sermones que ha estudiado Francis Sardán, en los que aparecen esas dos figuras. Por otro lado, también tenemos en 1568 la crónica de Ambrosio Morales, que nos explica y nos señala las características del traslado de las reliquias de Alcalá a Huesca, que han sido estudiados, por ejemplo, por Chochadís y también por Gómez García. Existe también, por ejemplo, una comedia, Los dos mejores hermanos, que ha estudiado, por ejemplo, Serralta. Tenemos la representación de Francisco de las Cuevas y tenemos también el anónimo Auto del Martirio que editamos en esta obra. Por lo tanto, vemos que el tema del martirio de los santos niños ha sido rentable y que ha sido utilizado en diferentes aspectos, en diferentes obras de la literatura, teología, etcétera. Hay también, y me parece también interesante destacarlo, que hay también otras formas artísticas, en la pintura, en la escultura, la emblemática y la arquitectura efímera, que lo vamos a ver, ¿no? Ambrosio de Morales en su crónica nos da todos estos datos y nos parece importante señalarlo como los santos niños no solamente se quedan acotados, el tema de los santos niños justo y pastor no solamente se queda acotado dentro de una especie de limbo teatral, sino que transfiere mucho más allá, va más allá de esas fronteras y que llega incluso a la pintura, a la escultura, a la emblemática, etcétera, ¿no? El tema del martirio en las obras teatrales se producen ya en la zona de la Edad Media y los críticos parecen que están de acuerdo que existen dos zonas geográficas. Por un lado tendríamos Cataluña y por otro lado tendríamos Castilla. La zona catalana es quizás la más fecunda en testimonios, ¿no? Nos encontramos obras por ejemplo, de San Cristóbal, 3 obras, a San Jorge le dedican 2 obras, a Santa Águeda, a San Neudaldo, a San Pedro, San Pablo, San Mateo, Santos Crispini y Crispiniano y finalmente San Francisco de Asís, ¿no? Vemos cómo aparece una preferencia por determinadas figuras del santoral. En la zona castellana, por el contrario, el panorama parece un poquito más pobre, pero sin embargo sí que tenemos obras de Diego Sánchez de Badajoz, de Juan Rodrigo Alonso, de Francisco de las Cuevas. Son obras también que me parece que son interesantes y que hay que tener en cuenta, ¿no? Vemos, por lo tanto, que en la Edad Media hay ya una inclinación por determinadas figuras de los santos. Por ejemplo, Santa Bárbara, Santa Susana, San Juan, San Pablo, San Pedro, ¿no? Estamos ante una semilla de un teatro que se va a desarrollar y que después, en el siglo XVII, dará obras muy importantes que será la Comedia de Santos o la Comedia Geográfica del XVII. Si analizásemos, por ejemplo, cuáles son los tipos fundamentales de santos que nos aparecen en el teatro, según Dasbach, pues aparecerían 4 tipos. Hay que tener en cuenta un elemento muy interesante y es que no hay formas puras de santos, sino que estos cuatro tipos aparecen muchas veces mezclados, ¿no? En primer lugar tendríamos el mendicante, que se caracteriza sobre todo por la obediencia a los principios de una orden. En segundo lugar, el convertido, ¿no? Es el pecador que se arrepiente, que es un tema que aparece con mucha frecuencia en el teatro del siglo XVII, porque es muy rentable, porque es muy jugoso el ver la evolución de una persona que es una gran pecadora y que después se arrepiente y que realmente al final hace distintos milagros y se caracteriza por la santidad. En tercer lugar tendríamos el mártir que muere de forma violenta en defensa de su fe cristiana tras haber sufrido torturas. Y esto en este grupo tendríamos que incluir a los santos niños justo y pastor. Y por último tendríamos el hacedor de milagros. Es decir, es la persona que tiene extraordinarios poderes sobrenaturales, aquella persona que, por ejemplo, tiene una gran conexión con la divinidad
y que realiza poderes sobrenaturales. Pero hay que tener en cuenta lo que les digo, ¿no? No aparecen estas formas puras, no aparecen muchas veces el mendicante o el convertido o el mártir o el hacedor como formas puras, sino que nos encontramos mezcla de las cuatro, ¿no? El hacedor de milagros que acaba mártir, el mártir que también es mendicante, el convertido que es también hacedor de milagros, ¿no? Nos podemos encontrar con distintas características. La figura del mártir a mí me parece muy interesante y de un gran interés en el teatro, ¿no? Es aquella figura que muere violentamente en defensa de la fe cristiana, ¿no? Y esa muerte precede a sucesos milagrosos y además sobrenaturales. Tenemos dos tipos de mártires, ¿no? En primer lugar, mártires del primer cristianismo, por ejemplo, los santos Justo y Pastor serían dentro de estas figuras del protocristianismo, de los mártires del inicio de la época cristiana, o por ejemplo también tendríamos otras figuras como Ginés, el fingido verdadero de Lope Vega, o Cipriano y Justina en el mágico prodigioso de Calderón. Y luego un segundo tipo que aparece en el teatro también serán mártires que se enfrentan a herejes o infieles. Por ejemplo, Juanico en El niño inocente de la guardia o Antonio en La devoción del rosario, ambas de Lope de Vega. Juanico, por ejemplo, es un niño que es martirizado por una serie de herejes y que le hacen lo mismo que le hicieron, los mismos sufrimientos que pasa a Cristo en la cruz, ¿no? O Fernando, príncipe de Portugal, en El príncipe constante Calderón, que muere en martirio, aprisionado por los musulmanes porque no quiere entregar la ciudad de Ceuta a los musulmanes y que prefiere la muerte, ¿no? Y que la representación se lleva en El príncipe constante de Calderón. Podemos también analizar las características de los mártires. ¿Qué es lo que caracteriza a los mártires? Pues en primer lugar la muerte, como consecuencia directa la defensa de la fe. En segundo lugar, hay un deseo de morir por la fe, una aceptación jubilosa del martirio. Y esto es muy interesante porque no hay una presentación trágica, es lo que llamaríamos los estudiosos como no hay riesgo trágico, ¿no? El martirio es glorioso, es aceptado, ¿no? Es deseado incluso y es merecedor de recompensa. Luego no hay un riesgo trágico, y por lo tanto es algo que se desea y que es valorado por la comunidad. En tercer lugar, es una oportunidad para salvarse existe una oportunidad para salvarse si se retractan públicamente la fe. Siempre suele aparecer esta característica, ¿no? Aparece, por tanto, un conflicto entre el mártir y el poderoso no cristiano, ¿no? Nos encontramos precisamente con dos fuerzas antagónicas en el escenario en el que el mártir no se deja convencer por el poderoso no cristiano, que puede ser un emperador, que puede ser un rey, que puede ser un senador, que puede ser un político, de que abandone la fe. Y esto no ha sido entendido por muchos críticos, porque algunos críticos como Dasbach dicen, bueno, pues es que los no cristianos no son realmente tan malos porque les están dando una oportunidad de salvar su vida. Bueno, bien, sí, claro, a riesgo del peligro de la apostasía. Claro, es que si ellos renuncian a la fe públicamente, lo que están haciendo es el peligro realmente de la apostasía, ¿no? Y es un teatro realmente que tiene una gran espectacularidad, ¿no? Esa espectacularidad es por la intervención divina, la aprobación divina al martirio, ¿no? Aparecen ángeles en el escenario, aparecen personajes que pueden volar, que pueden levitar en el escenario, etcétera. Todas estas obras de teatro, el 16 y el 17, tendrán una enorme espectacularidad. Podemos pasar también a las características de los santos niños Justo y Pastor. ¿Qué características tienen y por qué se amoldan también a este tipo de teatro? Bueno, Ambrosio Morales nos da tres características que yo creo que son las esenciales, ¿no? La niñez es el componente dramático, ¿no? Causa admiración, ¿no? No es lo mismo el martirio de unos niños que el martirio de una persona adulta, ¿no? En los niños, pues nos causa más admiración, ¿no? Por ejemplo, en el auto del martirio dice Daciano: «Di, maestresala, ¿qué has hecho?
¿Has por ventura hallado quien haya menospreciado mi ley y estatuto hecho, quebrantando mi mandado? Maestresala, 2 niños solos, Señor, tiernos y de poca edad, menosprecian con crueldad al Dios Marte vengador, teniendo muy gran maldad. Bueno, aquí es un elemento interesante porque nos encontramos solamente con que 2 niños solos de la comunidad son los que tienen el valor suficiente de enfrentarse a una ley injusta, a una ley que no aceptan y a una ley que les obliga a renunciar a sus principios cristianos. En segundo lugar, la inspiración divina. El dominio por parte de los niños de un lenguaje filosófico y complejo, ¿no? Decía a Ambrosio Morales, le llamaba la atención. Bueno, es un tema muy interesante porque en principio es el tema tan traído y tan llevado de la relación entre la razón y la fe. La fe es importante, pero es también muy importante dar una explicación racional de lo que es la fe, ¿no? Y este tema ha sido tratado, por ejemplo, por San Juan Pablo II o también ha sido tratado por Benedicto XVI, ¿no? Es un tema que es importante ya desde el siglo XVI hasta nuestros días. Francisco de la Cuevas de la Representación lo pone muy claramente. Con este ejemplo se va a ver muy claramente lo que estoy diciendo, ¿no? Dice la idolatría: para tan niño habláis muy filosófico y diestro, mas sepamos si mandáis, ya que un solo Dios pongáis, por fuerza de ser el vuestro. Justo es tan conforme a razón, señora, esta conclusión, que aunque fe no lo mostrara, nos lo mostrara a la clara la misma y propia razón. Es decir, si no tengo fe, la misma razón humana me va a decir que hay un solo Dios y que ese Dios verdadero es el Dios cristiano, ¿no? Que es lo que le dice justo el niño justo a la idolatría. Son, por tanto, temas complejos que aparecen aquí, ¿no? La falsedad de los dioses gentiles Marte y Venus, ¿no? ¿Cómo pueden ser dioses verdaderos unos personajes que no se comportan de forma moral, de forma que no tienen una moralidad? No pueden ser dioses, ¿no? Sino que están sometidos a las mismas pasiones que tienen los seres humanos. Bueno, pues no pueden ser dioses. Es uno de los temas que se tratan en estas obras, ¿no? Dios y la justicia, Dios castigador de los delitos. Y esto es un tema muy interesante porque Dios es, como sabemos, infinitamente justo, pero también es infinitamente misericordioso. ¿Y cómo se puede combinar la infinita justicia con la infinita misericordia? Bueno, pues eso lo trata, por ejemplo, Santo Tomás en la Suma Teológica, en la cuestión 120 de 2.2 de Suma, ¿no? Lo que él llama la equipeia o la misericordia, la equidad divina, ¿no? Dios es infinitamente justo y es infinitamente misericordioso. En tercer lugar, la redención del hombre por la sangre de Cristo es otro de los temas que tratan estas obras y que tratan los niños. Bueno, pues el pecado como deuda y Dios, Cristo, como justificador de la deuda del pecado del hombre. El hombre, otro de los temas, el hombre como criatura de Dios. En definitiva, estamos ante la razón y la fe, ¿no? Son las 3 características que yo he visto y que Ambrosio Morales señala que se adaptan muy bien a los niños justo y pastor. En tercer lugar, la presencia milagrosa de Cristo en el martirio. Esto es muy interesante porque implica la representación de lo sobrenatural tras la muerte de los niños. En el auto del martirio se produce una coronación de los santos niños por un ángel. Baja un ángel y corona a los santos niños. En Francisco de las Cuevas aparece de otra forma, utiliza la maquinaria de la escenografía. Y dice, es esto: a este tiempo se abrió el cielo y sonó mucha música y se vieron venir ángeles y subir las ánimas al cielo, en el cual se cantó este villancico. O, por ejemplo, Ambrosio Morales nos lo detalla con más detalle, nos explica cómo se abrió el cielo, ¿no? Dice, cabe San Juan de la Penitencia, estaba levantada en medio de la calle una gran nube redonda que representaba el cielo, harto bien hecha y aparejada, y revolvíase toda la maquinaria muy bien, y era para representar debajo el martirio de los santos, como después
diremos? Bueno, pues nos encontramos con un cielo que está representado por medio de una gran nube redonda que se abre, ¿no? El degollar de los autos, nos dice más adelante Ambrosio Morales en esta crónica, se representó muy bien y luego se abrió una gran nube y comenzó a cantar la capilla los cantores de este villancico. Y descendieron 2 ángeles que tomaron las ánimas de los santos y las subieron a la nube con harto extraño y buen artificio. Bueno, pues tenemos otro elemento también muy interesante aquí, ¿no? Es decir, no solamente se abre una escenografía, sino que además está complementado con la música a través del cantar de la capilla de los cantores y bajan espectacularmente 2 ángeles que toman las ánimas de los santos y las suben al cielo con gran artificio. Por tanto, tenemos la importancia de 2 elementos, el género teatral y por otro lado también tendríamos la doctrina. Si rechazamos uno de esos 2 componentes o estos 2 componentes, la representación puede resultarnos absurda. A muchos críticos les ha parecido realmente absurdo todas estas representaciones. ¿Por qué? Porque ni entienden el género ni entienden la doctrina. Lo sobrenatural hay que entenderlo desde lo maravilloso cristiano, desde lo que se llama lo maravilloso cristiano. ¿Por qué? Porque es verosímil. El cristiano acepta que Dios interviene dentro de su vida, que Dios es parte de su vida y por lo tanto está dentro de su vida. Es como decía Calderón de la Barca en uno de los autos sacramentales, no hay instante sin milagro, ¿no? La vida ya es prácticamente un milagro de Dios, ¿no? Pues entonces realmente es normal que se produzcan hechos que no podemos entender porque Dios actúa con nosotros, ¿no? Otro de los elementos característicos y de las particularidades es que tanto el dramaturgo y el público conocen la fuente hagiográfica. Y esto me parece muy interesante. Es decir, el público va a ver un espectáculo del que ya sabe el final, ¿no? El triunfo de los santos niños. Y sabe cómo los santos niños murieron. Y eso es realmente lo importante para él, ¿no? Hay unas convenciones dramáticas y se tienen que cumplir unas expectativas. Cuando compramos una entrada de cine y vamos a ver una película de terror, tenemos una serie de expectativas. Bueno, pues cuando vamos al teatro y el espectador pagaba una escena o se representaba en la villa o en el pueblo o en la ciudad una obra, un teatro hagiográfico, una comedia de santos, pues había que cumplir una serie de expectativas, que son las expectativas del público del XVII, no son las expectativas de los estudiosos del siglo XX y del siglo XXI que ni conocen el género ni conocen la doctrina cristiana. Me parece muy interesante también, y en el estudio que les hemos publicado aparece una serie de páginas dedicadas a ellas, a la relación de la fiesta, la relación de las obras con la ciudad de Alcalá. Es un día de fiesta. Es un día de fiesta, el traslado de las reliquias fue un día de fiesta y la presencia de las reliquias en Alcalá es un motivo de fiesta. Y Sirera explica el objetivo. El objetivo era participar en celebraciones de su colectividad. El pueblo participaba en celebraciones de su colectividad, en la que el santo era un pretexto más para ratificar su cohesión con el entorno mediante la rememoración, actualización al tiempo que recordatorio de los datos esenciales de uno de los factores que distinguían esa comunidad de las restantes, el santo patrón o análogamente una advocación mariana o cristológica emblemática. Se distingue esa comunidad, Alcalá se distingue de las demás porque tiene por fin las reliquias de los santos niños Justo y Pastor. La representación de las cuevas y la representación probablemente del auto anónimo, del auto del martirio, está inserta en un día de fiesta que con más elementos. Procesiones, música, arquitectura efímera, celebraciones sacras, danza, pintura, esculturas. Es una cohesión interna de un pueblo que siente su fe internamente, es decir, él con sus autoridades, y una cohesión externa con el rey, Felipe II en este caso, y con el papado, con el papa.
Se ve muy claramente en este ejemplo de la representación de Francisco a las Cuevas. Aparecen dos obispos y Eugenio dice, más dime, ¿qué te parece quien tantas fiestas merece la piedad y santa ley de Felipe, aquel gran rey que en las Españas florece? Claro, nos podíamos preguntar, ¿y qué papel y qué misión tiene aquí al rey? Y Asturio es el que le contesta, eso al cargo está de Dios, él se lo cuenta en el cielo, cuanto más que acá en la tierra, Dios muestra en él su poder, que a lo que yo sé entender, tal ventura en paz y guerra nadie la puede tener. Mira al gran turco temiendo ya dentro de su reino, viendo su gente rota y vencida, y al luterano sin vida y al indio humilde sirviendo. Es decir, Dios está bendiciendo esta monarquía de Felipe II gracias al papel que tiene el rey de soporte, de base, de columna de la religión cristiana. Existió una implicación de Felipe II en el traslado de las reliquias de Huesca y Alcalá. Eso nos lo encontramos, por ejemplo, en las obras de Ambrosio Morales y también en esa cita que acabamos de leer de Francisco a las Cuevas. Pero además hay que tener en cuenta la presencia del retrato del rey, es decir, del rey mismo en la arquitectura efímera en los arcos triunfales. Ambrosio Morales nos lo dice claramente. Dice en una de las citas en el folio 116 vuelto, en los cuadros que aquí se hacían estaban puestos con el rey nuestro señor 3 reyes muy antiguos de España, que o fueron muy devotos de estos gloriosos santos o acarecieron en su tiempo cosas de notable devoción por intercesión y a gloria suya. Es decir, hay una conexión de los reyes antiguos con Felipe II y con el futuro. El rey, en el segundo texto, nos dice el rey nuestro señor estaba muy bien retratado y armado a la romana antigua con la toga pura, yo creo que aquí sería una errata por púrpura, y el tusón al cuello, y tenía en su escudo cuarteado castillos y leones, y decía arriba, Philippus secundus a Catholicus Hispaniae Rex, y abajo, para manifestar la devoción que ha tenido con estos santos mártires y el cuidado que ha puesto en mandar traer sus santos cuerpos, en el cartón hablaba su majestad de esta manera. Es decir, es una especie también en la representación de un arco de triunfo, de un arco triunfal, de una arquitectura efímera, nos encontramos también con lo que puede aparecer como un cómic, como una representación del rey con un bocadillo, con un diálogo que expresa una serie de ideas que expresa la devoción del rey hacia los niños, los santos niños justo y pastor. La obra dramática, por lo tanto, no es simplemente un conjunto de versos. Las obras dramáticas que hemos editado no son solamente un conjunto de versos. Es un elemento integrado dentro de un día festivo. Es un elemento más dentro de ese día festivo, ¿no? Esas representaciones teatrales se integran con otros elementos más. Por ejemplo, danzas y bailes, música, arquitectura, el propio espectáculo, la presencia de las autoridades locales y de las autoridades de fuera, y la nobleza, la gran cantidad de nobles que fueron a la representación y que fueron a ver y asistir, y que eso motiva en el pueblo una curiosidad para ver quiénes son toda esa gente que llega a su pueblo, ¿no? La presencia también, por ejemplo, la comida y la bebida, me parece que son elementos muy interesantes, que son elementos muy importantes que nos dan realmente la verdadera conexión, la verdadera integración de la obra dramática con el día de fiesta. Estas han sido algunas características, algunas particularidades del estudio literario que hemos compuesto para las dos piezas que tratan del tema de los santos niños justo y pastor. Por supuesto, se podía tratar más elementos. Hay más elementos en el libro que podrán ustedes leer, entre ellos un análisis más detallado de las dos piezas. Por un lado, la representación de Francisco de las Cuevas, y por otro lado, el auto anónimo y los problemas que tiene de autoría y las posibilidades de que este auto se representase también ese mismo día de la llegada de las reliquias en Alcalá. Bueno, creo que mi tiempo hasta aquí ha durado. Quiero terminar mandando un cordial saludo, un abrazo
a la diócesis de Alcalá y agradeciendo a todos ustedes la atención que me han prestado. Muchas gracias, un abrazo. Uno de los déficits que se dan en estos momentos culturales en España es la ausencia del teatro teológico como tuvimos en otras ocasiones, particularmente en los siglos XVI y XVII. Es un déficit importante porque el encuentro del Evangelio con nuestro pueblo necesita de expresiones culturales. Esta tarde yo quiero presentar esta edición crítica de dos autos martiriales sobre los santos niños Justo y Pastor, niños de 7 y 9 años que fueron martirizados aquí en Alcalá de Henares, entonces llamada Complutum, ciudad romana. El prefecto Daciano, siguiendo las órdenes del emperador Diocleciano y Maximiano, llegó a España y había producido otros martirios, entre ellos el de Santa Eulalia, la de Barcelona. Y cuando llegó a Alcalá se anunció el decreto del emperador y había unos niños que estaban escolarizados. Al oírlo y enterarse, se dice, y esto lo cuenta San Isidoro, lo cuenta también Prudencio, que dejaron los materiales escolares, entonces las tablillas, y corriendo fueron a presentarse delante del prefecto. Quiero destacar que lo que fue el martirio de los santos niños fue algo que resonó en toda la cristiandad. No es que ellos fueran alcanzados o perseguidos o fueran detenidos, sino que ellos mismos quisieron presentarse voluntariamente. Después de las primeras conversaciones se les mandó azotar y como continuaban perseverando en su deseo de manifestar la fe, decían: somos cristianos, nuestros padres son cristianos. Ya en el camino, el más pequeño, Justo, iba diciéndole a Pastor que ambos tenían que dar la vida porque también el Señor la había dado por ellos en la cruz. Bueno, pues acabó con el martirio siendo ambos degollados. Esto para nosotros significa nada menos que el origen de nuestra diócesis complutense. Pasando los años, vino el obispo Asturio VIII de Toledo y al descubrir los restos de los santos niños, dejó Toledo y quiso inaugurar aquí la diócesis complutense. Con ello nació lo que ha sido durante tantos siglos la civilización cristiana en nuestra tierra, en esta parte de España. Asturio de tal manera quedó enamorado por la historia de los santos niños que edificó la primera capilla, ahora la catedral magistral, que ha sido edificada en este caso ya por el cardenal Cisneros en honor de estos niños. Bueno, pues esta obra, que ha sido preparada nada menos que por el grupo de investigación del Siglo de Oro, por los profesores Ignacio Arellano, Enrique Duarte y Carlos Mata de la Universidad de Navarra, es una preciosidad. Estamos todavía en tiempos anteriores a Calderón de la Barca, pero estos autos sacramentales, uno de ellos anónimo y el otro de Francisco de las Cuevas, no desmerecen en nada. El castellano es espléndido, la trama que se va narrando en esta obra teatral es verdaderamente algo extraordinario. Se pensó, porque después de muchos intentos, incluido el cardenal Cisneros, no pudo lograr que las reliquias de los santos niños que en la invasión musulmana fueron trasladadas al norte de España y después a Narbona, pudieran regresar. Fue en la época de Felipe II y el Papa San Pío V, de feliz memoria para nuestra diócesis, por lo que significa la Virgen de la Victoria de Lepanto, que estamos este año celebrando el año jubilar mariano en recuerdo de la batalla de Lepanto. Pues el mismo Papa le concedió a la iglesia diocesana de aquí de Alcalá de Henares el que pudieran regresar las reliquias. Y con ese motivo se hizo esta obra estupenda. ¿Qué es lo que narra este auto sacramental? Se hace presente lo que ahora mismo es un déficit en nuestra cultura y en nuestras expresiones de arte, en este caso el teatro. 3 planos. El plano del cielo, el plano de la tierra donde estamos nosotros y los abismos del infierno. Y ambos planos juegan en la trama que Francisco de las Cuevas va desarrollando en este auto martirial. Los niños se presentan delante de Daciano, pero son asaltados internamente por algo que es el empleo de la alegoría, como se hace en todos los autos sacramentales. ¿Quién ataca a los santos niños internamente? Pues la vergüenza, el temor, la gentilidad, la propia sensibilidad, y ello lo va narrando como personajes alegóricos que están diciendo a los niños dónde vais vosotros, qué vais a hacer.
si todos se van a reír de vosotros y por tanto eso va a ser un acto de vergüenza, el temor, el furor, la idolatría, todo eso lo va narrando de tal manera que en el primer acto se desarrolla todo un combate interior donde el autor manifiesta que conoce profundamente lo que es el alma humana. En defensa de los santos niños vendrá la justicia, vendrá la fe, vendrá el amor a Jesús que ha dado la vida por ellos y por tanto ellos van a salir victoriosos de este combate. Todo ello es narrado en conversación a la vez de Justo con Pastor y con Daciano. De tal manera que en el desarrollo final del segundo acto pues concluye con el martirio de los santos niños. Esto, insisto, fue preparado para la reversión de las reliquias en el año 1568, el 7 de marzo. De tal manera que la trama que presenta el autor es un carro triunfal donde se expresan pues, todos los elementos necesarios para el desarrollo de este auto material. Se desarrollaría en 3 espacios: a la entrada de Alcalá, después delante de la universidad y el último paso a las puertas de la catedral. Fue tanta la multitud y fue tanto el desarrollo de lo que aquel acto pudo suponer y la lluvia que al final tuvieron que desistir y lo representaron a la semana siguiente en el interior mismo del templo. Bueno, pues esto es extraordinario para nosotros, porque nos vuelve a poner la importancia de lo que significa el teatro teológico español. No podemos interpretar la realidad simplemente con nuestras propias luces. No podemos afrontar lo que es el misterio de nuestra persona simplemente desde nuestra razón o nuestros sentimientos o lo que puedan ser nuestras fuerzas. Necesitamos volver a dramatizar lo que significa el combate de la vida cristiana y el combate de la vida humana, afrontando también lo que significa el tema del destino final del cielo o el destino del infierno, que aquí está esquemáticamente narrado. Del mismo modo que los niños tienen que vencer a todos los enemigos internos y vencer al enemigo externo que los azotan y después los martirizan, también Daciano es atacado por las furias, de tal manera que, utilizando este otro elemento alegórico, él al final desiste y es atacado de tal manera que es condenado al infierno por el mal que ha hecho persiguiendo a los cristianos. Alguno puede pensar que estas realidades hoy no son de actualidad, pero este es el drama de nuestra vida. Lo que se juega en el acto de nuestra libertad se juega en los 3 planos. Combatir en la tierra con toda la asistencia divina, con toda la ayuda de la gracia de Dios, asistidos por los que ya han triunfado y están glorificados en el cielo, la Santísima Virgen y todos los santos, y con todos aquellos que ahora mismo ya han partido de este mundo y están purificándose en el purgatorio. Nosotros, ¿cuál será nuestro destino? No preguntárselo es un reduccionismo de lo que significa el misterio de ser persona. Ver esquematizada lo que significa la vida y el desenlace final con los novísimos es algo que hemos de recuperar. Nosotros, desde el credo de la fe, decimos que el Señor descendió de los cielos y por nosotros y por nuestra salvación fue crucificado, fue muerto, sepultado, resucitó al 3er día y nos ha abierto las puertas del cielo. Y a todos aquellos que se incorporan a Él tienen ese destino de poder glorificarse un día con Él y estar disfrutando con todos los santos por toda la eternidad. Recuperar esta dimensión es recuperar integralmente lo que significa el misterio de la vida humana. Que esta obra, que yo agradezco muchísimo a estos profesores que nos la han podido entregar bellísimamente editada, pues sirva para que el patrimonio espiritual de nuestra diócesis vaya creciendo en todas las dimensiones, en todo lo que nos ha dado el patrimonio, tanto mueble, de la catedral y todos los templos que guardamos memoria de tantos siglos, como también, en este caso, el patrimonio de lo que significa el teatro teológico español. La obra es, diríamos, una primicia que viene anteriormente a lo que fue ya, teníamos el desarrollo pleno de Calderón de la Barca. Pero, insisto, es una obra estupenda que nos puede ayudar verdaderamente a recuperar todas y cada una de las dimensiones de nuestra vida. Estar combatiendo el combate de la fe en nuestra vida, saber que hemos de llegar a un momento y hemos de afrontar el tema de la muerte y que después los novísimos, el juicio y el destino final, el infierno o la gloria. Es lo que hemos aprendido toda la vida y es lo que le da espesura, densidad y profundidad a la existencia humana y a la grandeza de su libertad.
que esta obra pueda ser representada entre nosotros y que pueda servir para acrecentar el patrimonio cultural de España.